Continuamos en Vía V con un gran protagonista y un nombre propio, el de Francisco Correa, el cabecilla de la denominada trama Gürtel, que, como saben, hoy ha empleado varias horas en su declaración en la Audiencia Nacional. Se trata de que determinemos en esta mesa si lo que ha contado Francisco Correa va a tener algunas consecuencias inmediatas para el Partido Popular en un momento político tan particular en el que tienen que tomar decisiones inmediatas, teniendo en cuenta que el próximo 31 de octubre concluye el plazo para que no se convoquen o se convoquen elecciones generales, serían las terceras, como bien saben. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna repercusión, te pido un titular, esperas de lo que está pasando en la Gürtel en el momento político que estamos viviendo? Bueno, yo creo que más que una repercusión es una evidencia. Hay un testimonio que está siendo bastante claro para toda la opinión pública sobre lo que ya se suponía y sabíamos que estaba ocurriendo, y por lo tanto, más allá de repercusiones, lo que estamos es devolviendo a la primera plana de la actualidad algo que no debió dejar de estar en la primera plana durante las últimas semanas o meses. Ernesto Sánchez Pomo, muy buenas noches. ¿Se va a tener alguna influencia, crees? No. Dice no. No, desgraciadamente. El Partido Popular está amortizada en los asuntos de corrupción. Se ha visto en Madrid, se ha visto en Valencia, se ha visto en Ourense, se ha visto en todos los sitios. Y no solo están amortizados, parece que es un plus, ¿no? Es decir, en las últimas elecciones pues han subido bastante los sitios más corruptos. No va a tener ninguna repercusión. Pero es que además, como no va a tener repercusión, yo lo que pediría es que al menos los dirigentes del Partido Popular tengan un mínimo de respeto hacia la gente que no lo seguimos, que no somos del Partido Popular, ¿no? Porque claro, esta tontería de decir hoy, salir todos en manada diciendo, es que ya no están en el Partido Popular, es que me da igual si están o no están en el Partido Popular. Cuando robaron, estaban o no estaban en el Partido Popular, que es lo que me interesa. O sea, un mínimo de respeto, pero yo creo, desde luego, que no va... Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. É algún tipo de distorsión no feito de que isto non acabe afectando definitivamente o Partido Popular ou polo menos os actuais dirixentes do Partido Popular? A ver, eu creo que non lle afecta absolutamente nada, non? Pero non porque non se agrave a cuestión, senón porque eu creo que o modelo judicial español, que leva 6 anos, me parece recordar, con este asunto, é dicir, moito máis de unha legislatura e media, verdad? Xa pasaron 5 eleccións desde que isto empezou, pois non ten xa interés para nada. Todo o que está dicindo Correa é novo que o diga el, pero non é novo. Todo o mundo sabía eso e todo o mundo se imaginaba cales eran as mañas e tal. E o feito de que además veña ahora mismo e esculpe a un e poña a outro, hasta che queda unha dúda de se o está facendo a medida do seu interés ou está facendo a medida da verdad. Eu penso que tamén el o fai a medida do interés. Eu creo que isto só pode ter repercusión no asunto, na situación política na que estamos, se o Partido Socialista quere resolver isto mediante unhas novas eleccións, non sería unha cuestión descabellada, e aproveita ese argumento. É dicir que... Claro, bueno, pero non sería unha cousa menor. Non, pero quero dicir que... Pero ao Partido Popular eso saliríalle de perlas, non? Quero dicir que o problema ten o Partido Socialista ahora mismo... Non o Partido Popular. O Partido Popular non ten ningún problema se hai eleccións ou non as hai. En cambio, o Partido Socialista ten un problema. Se non reacciona con isto, pois é unha chapuza, e se reacciona é outra chapuza. Luca Chao, moi boa noite. Boa noite. A mesma pregunta, agardas algún tipo de consecuencia como consecuencia de escoitar o que está dicindo Francisco Correa? Lamentablemente parece que non, o PSOE resulta que xa tomou unha decisión, Javier Fernández vende decir que non se van facer barricadas éticas fronte á corrupción, polo tanto, vese que o PSOE tomou a decisión de blanquear a corrupción do Partido Popular e xa que nos esquezamos todos do que aconteceu con... Bueno, pois imos escoitar parte desas declaracións de Francisco Correa. Empezaba pola mañá asegurando que iba a ser moi sincero, que iba a contar todo o que tiña que contar en relación con este asunto. Grandes titulares, é certo, creo que decía Xosé Luis, poucas sorpresas, porque gran parte das cousas que hoxe contou Francisco Correa de algún xeito xa estaban contadas e publicadas. Cousas como estas. Y Correa entona su confesión. Cometimos alguna irregularidad que voy a reconocer. Y lo hace. ¿Y de qué manera Correa reconoce que era él en persona quien daba los sobres a los políticos? ¿Los pagos se hacían siempre por usted al político físicamente? Sí. ¿Cómo se hacían? Pues quedaba con ellos y les daba el sobre. Un dinero en B, un dinero que conseguía y se repartía a medias con Luis Bárcenas. El modus operandi sencillo, Luis Bárcenas, hablamos él y yo, mira, tú tienes contactos con empresarios, yo tengo contactos con políticos, vamos a intentar hacer gestiones
para, cuando salen los concursos públicos de la Administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos de estos empresarios que luego van a colaborar con el partido. Y si teníamos éxito, pues él daba una comisión, yo me quedaba con una parte y la otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Un Correa colaborador que hasta desvela siglas Que me diga las siglas, porque creo que son siglas. Yo voy a decir quiénes son las siglas. y confirma. Siglas L.B. Sí. ¿Sabe a quién se refiere? Sí, Luis Bárcenas. Pero hay otros nombres y muchos regalos. Una persona no recibió dádiva. ¿Quién, de acuerdo con lo que usted señala? ¿Quién no recibió dádivas? Ricardo Galeote. Eran mordidas en toda regla, con nombres y apellidos, algunos sentados en el banquillo como Jesús Sepúlveda, el marido de Ana Mato, y el consejero Alberto López Viejo. Con Jesús Sepúlveda pues tuve atenciones, tuvimos unas atenciones, pues le regalé un coche, realizaba viajes, él y su familia, con la agencia Viajes Nuestra. Correa señala sus contactos en el PP. Jesús Sepúlveda, Ana Mato pongo porque fue secretaria general, y Pío García Escudero también. Un Correa aferrado a un archivador gigante, asume sus faltas, pero intenta exculpar una y otra vez a sus trabajadores. Mis empresas, estas personas que están aquí sentadas no tienen que estar sentadas, discúlpeme. Claro que tiene una intención, se enfrenta a 125 años de cárcel, que serían menos si se demuestra que no hubo asociación ilícita. Bueno, vamos a seguir escuchando cosas que ha dicho durante toda la jornada Francisco Correa. Ya por la tarde la noticia fue que implicó directamente al gobierno de José María Aznar en el amaño de obras públicas. Reconoció en esa declaración vespertina que las comisiones que llevó a Luis Bárcenas procedían de carreteras, autopistas y obras del AVE, y que esos eran los contratos para los que mediaban ambos y de los que luego se llevaban comisiones de entre el 2 y el 3%. Gonzalo, yo no sé si es el retrato de una época que ya se ha superado, si es una forma de funcionar, si realmente la corrupción y esta forma de mezclar las obras públicas con las comisiones, con la financiación de los partidos, formaba parte de la médula de nuestro sistema democrático, y sobre todo si se ha cambiado esta forma de actuar. Bueno, yo creo que esto evidencia que esto ha estado en la médula del Partido Popular durante décadas, y esto es evidente. Es decir, que en este momento, más allá de todas las apreciaciones que hagan los tribunales, esa asociación entre sector público vía política y sector privado vía empresas, a través de mediadores que por una parte actúan en las campañas electorales y a la vez en las concesiones, y además llevarlo determinadas partes de cuotas, no solo para el partido, sino para sus propios bolsillos, que ya supone todo tipo de niveles de corrupción existentes, pues desde luego desgrana un problema endémico en el Partido Popular. No escapo de la pregunta que planteas. Yo creo, tengo también la impresión, de que esto ha sido algo, no con ese grado quizás de determinación en la médula, pero sí es cierto que es algo extensivo al funcionamiento del sistema político español. Desde la transición hasta la actualidad creo que se está intentando depurar todo lo máximo, pero desde luego no tenemos tampoco un diagnóstico claro de hasta qué punto. Tenemos indicadores de transparencia internacional, de mil cuestiones que cada vez se va haciendo más sofisticado, pero no tenemos un mapa de clarificación de hasta qué punto el sistema de financiación de los partidos políticos, por una parte, y por otra parte el sistema de adjudicación de dinero público a través de distintas vías, queda exento de este tipo de dádivas, de comisiones o de mezcla de lo político. Claro. Es decir, aquí hay muchas cuestiones pendientes, desde la financiación de los partidos, el papel de los lobbies, es decir, hay muchas cuestiones que en el sistema político español no se han formalizado, han estado en el ambiente más informal, y lo que queda más en el ambiente informal, pues queda al final en un escenario en el cual hay más margen para hacer lo que no está prohibido y para saltarse la ley de forma poco controlada. Claro. Es cierto que ha habido ejemplos de cómo esto se ha avanzado, pero bueno, yo creo que todavía tengo dudas de que debamos decir, bueno, esto es el Big Bang del sistema y a partir de ahora tenemos punto y aparte. Yo creo que tenemos que seguir vigilando, al margen de que haya leyes cada X tiempo que parece que limpian el sistema, de que de forma práctica, es decir, no solamente de jure, sino de facto, consigamos eliminar todo este tipo de prácticas que al final están detrás de la desafección que tiene la ciudadanía sobre la política. Claro, hablamos, el Partido Popular, la defensa que está ejerciendo es que eran casos, personas concretas que se corrompieron individualmente y todas esas cosas. Ernesto, hablamos
de una corrupción sistémica que es algo que se ha debatido siempre en los últimos tiempos y que mucha gente se indigna cuando se plantea en estos términos? Absolutamente. Mira, yo estoy convencido, tengo la convicción de que ni una sola y pequeña agrupación del Partido Popular de ningún pueblo de España no recibió financiación ilegal, porque fue la práctica habitual. Vivían en otro planeta. Pero mira, es que hay detalles hoy en la declaración de Paco Correa que es tremendo. Un detalle, teníamos una atención, que es un par de Jaguars. O sea, ¿en qué país vivía esta gente? O sea, un par de Jaguars es una atención, no dijo ni un regalo. Bueno, lo del payaso ya fue impresionante. Y después, yo no creo que Paco Correa hoy no descubriese cosas. Paco Correa descubrió una cosa que, por cierto, no sé si ti tamén foste testigo aquí con nós, en algún momento, algún parlamentario do Partido Popular de Galicia, fora de antena, dixo que quien tiene que comerse este marrón es Aznar, non nosotros. Y él lo que está es cargándole todo a José María Aznar, que ha desaparecido a tomarse el Ribera del Duero, porque no se sabemos dónde está. Yo creo que dijo cosas interesantes y creo que va a decir cosas más interesantes. Y yo creo que va a quedar demostrado que fue una práctica habitual de una locura donde yo no sé dónde vivían. Es decir, tuvimos un par de atenciones, es decir, un payaso, un castillo y 2 Jaguars. Cosas que dijo, yo no sé si tú crees, José Luis, que estamos hablando de un sistema de corrupción sistémico, valga la redundancia, y si es así, ¿esto se puede solventar con las sentencias, con las condenas que se deriven de este juicio? ¿O hay que exigir también otro tipo de responsabilidades que están más en el ámbito de la política? A ver, yo matizo alguna, no contradigo ninguna de las opiniones que acabo de escuchar, pero matizo algo, ¿no? En primer lugar, yo creo que esto es sistémico, es decir, que afectó al Partido Popular y afectó al Partido Socialista en su momento, afectó a Convergencia y Unión, y el único... El PNV es el que queda más libre de todo este proceso. Pero yo creo que por hacerlo mejor, no por hacer distinto, en todo caso. Es decir, todos los grandes partidos tienen este momento. Lo único que le sucedió al Partido Popular de más es que estalla el problema de la indignación y el problema de las crisis y todo esto, estalla cuando está su caso. Porque si el cuarto gobierno de Felipe González hubiese acabado en una crisis, aquello era muchísimo peor que esto, porque hay que recordar que no solo estaba todos los organismos del Estado, la Guardia Civil, el tal, sino los casos de la banca catalana, todo eso, se había pasado todo por el forro de la chaqueta, sino que además había muertos sobre las mesas, ¿verdad? Y muertos, es decir, había crímenes de Estado. Bueno, pues no soy ahora aquí Pablo Iglesias, pero había crímenes de Estado. No, bueno, pero y por tanto, de todo esto tenemos que acordarnos para decir, estábamos en esas. Segundo, yo he dicho aquí una vez que me preguntaste tú directamente, dije, no solo fue sistémico, sino que es sistémico. ¿Por qué? Tiene que serlo ahora mismo. Si hay elecciones, los partidos se tienen que volver a financiar ilegalmente. ¿Por qué? Porque nos ha dado por el fariseísmo, por decir que se pueden hacer campañas sin dinero o que se pueden hacer, digamos, multiplicando los panes y los peces. Hay que resolver el problema de financiación de los partidos políticos. Y el problema de financiación de los partidos políticos o se resuelve con claridad y se sabe quién paga, cómo paga y a cambio de qué, o de lo contrario se hará por la manga baja. Lo que no se puede es no hacer. Y por tanto, yo creo que ahora mismo lo único que se ha hecho es perder confianza y mejorar las técnicas de recaudación, pero yo creo que todos los partidos están haciéndolo, los que tienen más poder más directamente y los que tienen menos poder más indirectamente. O sea, que tenemos que conformarnos con este sistema. No. Hay que arreglar el sistema de financiación. Lo que no se puede es mentir y decir, vamos a hacer una campaña con 6 millones de euros o con 5 millones de euros entre todos los partidos políticos. No, eso es lo que no se puede decir. Hay que arreglar eso y yo creo que es fundamental arreglarlo cuanto antes. Luego hay una tercera cosa que es que hay que tener muy en cuenta, pero esto sí que ya se decía en los tiempos de Felipe González, ¿verdad? El gran problema de la financiación ilegal no es solo que se financia ilegalmente los partidos, es que se genera un mecanismo de tuberías, claro, de alcantarillas, y por el mecanismo de alcantarillas salen los Bárcenas. Es decir,
En el fondo, lo que estoy diciendo es que el problema de la financiación de los partidos y el problema de Bárcenas, o el problema de la financiación de los partidos y el problema de Roldán, son problemas distintos. Uno es una ilegalidad que hay que perseguir y que hay que castigar, pero que en todo caso tiene una finalidad sistémica que fue consentida, no fue legalizada nunca, ni nada, pero fue consentida. Y el otro es robar aprovechar de esa cañería y hacer desvíos como hacen en Nigeria para el petróleo, ¿verdad? Le pongo aquí una llave y de vez en cuando abro para mi cuenta de Suiza y lo que viene para el otro lado yo lo desvío por aquí. Y yo creo que eso sí. Yo creo que esto, termino. Sí, ¿para eso o también para sobresueldos, para cargos que no preguntaban exactamente por qué cobraban esto? No, claro, porque hay una cosa, vamos a ver, hay una cosa aquí... Una cosa es los millones de Bárcenas en Suiza y otra cosa es todos los cargos, en este caso el Partido Popular, que recibieron sobresueldos a cuenta de este. Pero ahí está la judicatura fondos. también. Ahí está la judicatura también y está todo el modelo económico general. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el caso Gürtel en la instrucción se ha cerrado con dos llaves falsas, que son la primera, la de que Bárcenas conseguía el dinero, pero parece que lo conseguía a cambio de nada, porque no se han identificado nunca como criminales los que pagaban el dinero. Y por tanto esa parte no vale. ¿Y por qué no se hace eso? Porque eso se supone que en este momento produciría una catástrofe, una barrida general sobre el sistema empresarial y sobre todo esto. ¿Por qué? Porque todas las empresas se han metido ahí, ¿no? Y el otro tema es que nunca se va a perseguir quién fue, porque nosotros decimos, no, es que Bárcenas hacía tal. No, Bárcenas hacía una cosa muy clara, que es que cobraba dinero por conseguir cosas. Y las cosas no se consiguen si uno que está mandando no las firma. Y por tanto, esas dos cosas hay que identificar, y de esas dos se ha prescindido. En parte porque son muy difíciles de probar. Pero lo que no se puede es cerrar en falso una situación diciendo eran todos malos, claro, menos los que están fuera, que no eran malos porque conseguían las obras, coincidían siempre el Espíritu Santo inspirando al ministro o al consejero que tenía que firmar y los demás pues no sé. A ver, espera, déjame escuchar a Lucas. Solo tres cosas muy rápidas. Dices, ¿por dónde se puede salir? O se mantiene la corrupción si no se hacen reformas estructurales sobre el sistema de financiación. Esa es la primera. La segunda, se pasa a la simonía, es decir, se venden los cargos políticos y solo pueden ir los ricos, el que se paga su campaña va, y eso es una cosa algo parecida a lo de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde un tío por tener dinero puede meterse en la política y hacer su campaña, incluso contra su propio partido. Esto también se puede acabar sucediendo aquí, es decir, que bueno, esto ya sucede mucho en las alcaldías y tal. ¿Quiénes van a las alcaldías? Muchas veces el que puede pagarse la campaña. Y la tercera es ir a los fallidos bancarios otra vez, que fue el gran invento de principio de la democracia. Le pido dinero al banco y luego no se lo pago. Y el banco, cuando se harta, pues lo pasa a fallidos y a la BAI, a sociedad, pues queda blanqueado el sistema. Bastante descorazonador el panorama, Luca, no sé si lo ves de esa manera. Non tanto como él. Creo que sí que hai outra forma de facer as cousas, non podemos admitir que para facer unha campaña política xa que recorrer a financiación ilegal, outros partidos non recurrimos, financiámonos coa axuda da nosa xente, sacamos campañas adiante, co cal podense facer campañas máis austeras sin necesidade de ir meter a man a donde non se debe. Volvendo á pregunta que facías ao principio, acerca de si a corrupción era un sistema si era algo sistémico, por suposto que sí, eu creo que agora ninguén pode dubidar que non eran casos illados. Vimos precisamente esta semana de ver como no Partido Popular daban cursos a todos os seus concellos sobre como levar a cabo isto da financiación ilegal, non? Ese PowerPoint que avergonzaría a calquera, que era unha auténtica escola de corrupción. Como non falar de corrupción sistémica cando dende 1978 temos máis de 175 tramas de corrupción, tramas tan importantes como a que estamos falando estes días, a trama Gürtel, que hai que recordarlle a todo o mundo que nos costou a toda a cidadanía do Estado español 120 millóns de euros, co cal, por suposto, este era o modo de vida, o modo de facer política para o Partido Popular. ¿Decías algo con eso? Sí, yo quería decir una cosa porque da la impresión de que intentamos mezclarlos todos y todos son corruptos y todos no sé qué y todos se financian mal y hay que buscar la financiación. No, el Partido Popular tiene 835 altos cargos imputados por corrupción.
que no son nada más que ministros, presidentes de comunidades autónomas, diputados, senadores, consejeros autonómicos, diputados autonómicos, presidentes de diputación. Es decir, yo no sé si el partido de Almendralejo se financia ilegalmente, irregularmente, probablemente sí, pero desde luego me cuesta mucho creer que ningún otro partido, fíjate, excepto probablemente en el África tropical, no sé en dónde, haya una red, en la finca del Colacao, en el África del Colacao, haya una red de tan altos cargos implicados en casos de corrupción como esto. O sea, es que lo del Partido Popular es que ha sido un arrase. A mí me parece muy significativo. Aquí, ¿recuerdas, Fernanda, aquella frase de aquella operación que hubiera en Galicia cuando le dice, pero señoría, usted, ¿qué operación era? No sé qué operación era, que dijo, pero señoría, ¿usted cómo cree que se adjudican los contratos? Era que fuera en Lugo. Bueno, a mí me parece importantísima esta frase de, tuvimos una atención, un par de Jaguars. O sea, no digo lo que iba a decir. Bueno, seguiremos escuchando a Francisco Correa con esa sensación de que la capacidad de desarrollar perplejidades ha ido aminorándose con el transcurso del tiempo y con la sensación, no sé si lo decías tú, de que si hay elecciones otra vez dentro de unas semanas, el Partido Popular, es lo que dicen las encuestas, claro, seguirá subiendo. O sea que también hay una reflexión que hacer que tiene que ver con las, bueno, pues el papel de los votantes, digamos, a la hora de pedir responsabilidades a los políticos o a las organizaciones políticas vinculadas o relacionadas con la corrupción. Lo cierto es que estamos en una situación anómala. Hoy seguro que han leído a José Luis Barreiro, cabreadísimo, que está con todo lo que está sucediendo en relación con la posible formación de un gobierno. Yo tenía un amigo que siempre estaba enfadado cuando éramos estudiantes. Y un día llegó y pero hoy ¿por qué estás enfadado? Era un día de esos que debía ser de puente y tal. ¿Hoy por qué estás enfadado? ¿O con quién estás enfadado? Y dijo él, con el cosmos. Bueno, pues algo de eso hay en la columna de hoy de José Luis Barreiro, la voz, que era como con todos, era como menuda banda, menuda tropa. Vamos a recordar un poco cuál es el calendario al que nos enfrentamos. Saben que hay una fecha marcada en rojo, 31 de octubre. Si antes de ese día no se llega a un acuerdo para investir a Mariano Rajoy, habrá convocatoria automática de nuevas elecciones que nos llevarían al mes de diciembre. Uxía Rodríguez ha estado escudriñando todas esas fechas, ya se las sabe casi de memoria porque nos hemos hecho expertos ya en analizar esto de los calendarios. Así que cuéntanos, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Efectivamente, vamos a hablar un poco de fechas porque en los próximos 17 días se decidirá si Mariano Rajoy se convierte de nuevo en presidente del gobierno o si nos enfrentamos a unas terceras elecciones. Nos espera un calendario más que apretado con esa fecha límite de la que hablábamos. El 31 de octubre ya no habrá vuelta atrás. Si ese día no hay gobierno, las Cortes se volverán a disolver automáticamente, pero vamos a ir por partes. Para la primera cita decisiva todavía no hay una fecha cerrada, aunque todo apunta a este día, al domingo 23 de octubre. Y es que vamos de fecha límite en fecha límite y esta en concreto es la del PSOE, su margen para decidir si se abstienen o no en la investidura de Rajoy. Y es que como muy tarde tendrán que celebrar aquí ese comité federal. Este domingo un comité federal que ya saben se presenta más que caldeado. El partido sigue dividido en dos bandos. De un lado los que quieren mantener el no al PP, aunque ello implique incluso romper la disciplina de voto, y por otro los que optan por facilitar con su abstención esa famosa investidura. En este sentido, el día de ayer nos dejó dos escuetas frases que esconden mucho y que vamos a recordar. Por un lado, tenemos esta: tengo la sensación de que me entienden más fuera que dentro. Lo dijo el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. Por otro, tenemos esta otra: lo mejor que puedo hacer es estar callado. Palabras de Mariano Rajoy con esa actitud tan suya que parece que sí que está dando sus frutos. Lo que está claro es que todas las posturas tienen que estar cerradas estos días, el 24 y el 25 de octubre. Quinta ronda de consultas con el rey con los principales partidos políticos. Felipe VI conocerá entonces aquí de primera mano la intención de cada uno, encuentro al que acudirá, por cierto, Fernández Vara en nombre del PSOE. Hay que recordar que tras los intentos fallidos de Pedro Sánchez primero y de Mariano Rajoy después, en la última ronda de consultas el monarca ya constató que ningún candidato tenía los suficientes apoyos, así que decidió entonces convocar automáticamente nuevos comicios. Hablamos del 25
25 y el 26 de abril. Esta vez la fecha más probable para el comienzo de la que será la tercera sesión de investidura en 8 meses es el día 27. Habrá que ver si Ana Pastor decide apurar los tiempos y la primera votación se celebra esa misma noche o si tenemos que esperar, si la deja ella, para el día 28. Sea como sea, nada se decidirá entonces, sino 48 horas después. La primera votación puede ser, como decíamos, el 27 o el 28, pero lo importante pasará después, 48 horas después. Será entonces cuando viviremos esa votación definitiva en la que Rajoy solo necesita, recuerden, más si es que no es. Será entonces el sábado 29 o el domingo 30, dependiendo, como decíamos, de cuándo se celebre esa primera votación. En el medio de todo esto, por si no fuera suficientemente lío, tenemos la agenda internacional. Y es que aquí se mezcla la cumbre iberoamericana de Colombia, que se celebrará 28 y 29 de octubre. También parece claro que Mariano Rajoy, obviamente, no irá finalmente, pero sí el rey, que dice que regresaría a tiempo para la posible jura de ese posible nuevo presidente. Pase lo que pase, volvemos a esa fecha clave, 31 de octubre. Ahí todo estará decidido, si el gobierno en minoría del PP o si se disuelven las Cortes. En ese último caso, las terceras elecciones se celebrarían tras esa reforma presentada por el PP para que no coincidan en Navidad el 18 de diciembre. Sí, por el medio faltan fechas también, ese Comité Federal del Partido Socialista, en el que se decidirá finalmente cuál es la posición que adopta el grupo parlamentario. Javier Fernández, que es el presidente de la gestora, el que está en estos momentos con la lupa encima. Gonzalo, esa frase que recordaba Uxía, tengo la sensación de que me entienden mejor fuera que dentro. ¿Tú qué crees que va a pasar en estos momentos? ¿Estás convencido de que esa abstención, que algunos dicen que puede ser técnica, esto de que se abstengan el número suficiente y necesario de diputados, se va a producir, o que la cosa se le está poniendo más complicada de lo que pensaban a los promotores de este movimiento criticado por algunos? Bueno, yo creo que la situación es muy complicada para el Partido Socialista y para el país, y no me gusta lo que está pasando, y creo que todo lo que ha ocurrido desde el último Comité Federal y la dimisión de los miembros de la Ejecutiva Federal, lo único que ha hecho es hacer muchísimo más complejo la resolución del problema de gobernabilidad del país y hacer muchísimo más complejo el problema de la posición del Partido Socialista ante una sesión de investidura. O sea, ¿tú crees que estamos en el peor de los escenarios posibles? Yo creo que esto está en un muy mal escenario y que todavía puede empeorar en todas las claves. Uno de los debates centrales es el tema de la gobernabilidad y el Partido Socialista tiene que definir cuál es su posición en la sesión de investidura si Mariano Rajoy se convierte de nuevo en candidato. Es un escenario muy complicado, entre otras cuestiones porque ya de lo que se está hablando es de que si el Partido Socialista plantea una abstención, llamemos técnica porque simplemente hace que un grupo de diputados no voten o se abstengan en la sesión, o llamemos la abstención técnica que el conjunto de los diputados se abstienen pero no hay ningún tipo de contrapartida o de exigencia al gobierno del Partido Popular, yo creo que esto es todo mucho peor de lo que podría haber ocurrido sin toda esta maniobra. Hasta tal punto de que hoy por hoy es cierto que además el Partido Socialista tiene una dificultad de lograr la unidad de los diputados de todo el grupo parlamentario, porque el PSC, los dos candidatos en el PSC, por no poner una docena más de ejemplos de diputados de lugares de España que han dicho que han votado que no. Y la gestora, por lo tanto, se encuentra con este problema de la gobernabilidad. Se encuentra además con un rechazo muy importante, amplísimo, yo creo que mayoritario, de la militancia del Partido Socialista, no solamente de una mayoría o de muchos militantes que creen que se debe votar no, aunque ello suponga ir a unas terceras elecciones, sino por cómo es el proceso. Es decir, cuando las normas se fuerzan de una determinada forma, al margen de la resolución, las bases se sienten ultrajadas, violadas en sus derechos. Si yo tengo que decidir, igual que hay una serie de cauces, es cierto que los cauces se pueden plantear unos u otros, son legítimos. Cuando hubo que votar el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, se convocó un acuerdo a las bases que fueran a votar, ¿no? Es cierto que lo puede decir el Comité Federal, pero claro, cuando el Comité Federal ha preparado una maniobra que tenía como fin el eliminar a un secretario general elegido democráticamente directamente por las bases para primero, ¿no? El primero elegido para poner a una gestora que tiene una legitimidad mucho más dudosa porque su función es conducir al partido a un congreso, y claro, esto se hace en el momento, no os digo el más importante, pero sin duda tan importante como cualquier otro momento de los más importantes que ha tenido el Partido Socialista desde la transición aquí para tomar una decisión política. Claro, esto todo pone a una gestora en una situación complicadísima. Y de hecho yo vuelvo a la misma cuestión, yo no sé si al final la abstención técnica va a pasar por intentar plantear que una serie de diputados se abstengan o no estén presentes, pero incluso cuando se había planteado, es decir, cuando tú tienes una fuerza política que segunda fuerza política del país,
y que tiene un número de diputados importante, y tú tienes o crees que la gobernabilidad debe primar, pues lo que se había estado planteando ya desde el diciembre, desde las elecciones de junio, es que en ese escenario el Partido Socialista debería pedir una batería integral de medidas que supusiesen una enmienda a lo más lesivo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y de hecho, algunos no aceptaban eso, porque la corrupción es muy difícil de cuestionar al Partido Popular, porque el Partido Popular, como acabamos de ver, tiene la corrupción como un problema endémico en el ADN, y que por eso hay ciertos sectores del Partido Socialista que ya simplemente por eso creen que nunca se puede obtener. Pero incluso aunque se pudiese lograr alguna medida de regeneración, pues aquí siempre se había hablado de que había que pedir cuestiones como la reforma laboral, la ley Mordaza, e incluso el propio nombre del candidato o de algún miembro del gobierno de cualquier cuestión, es decir, todo era cuestión, estaba encima de la mesa. Yo encuentro que con este calendario que nos presenta, bueno, que Uxía recoge, que es el calendario que existe, claro, en esos 3 o 4 días los márgenes son muy escasos. Ernesto, Gonzalo dice que la situación es grave, que está preocupado por la situación, solamente que puede empeorar además. Solo una pincelada, es decir, es que todo dice Javier Fernández, claro, me entienden mejor fuera que dentro. Yo no sé quiénes son fuera. Si es fuera del Partido Socialista, no. Claro. Digo, ¿cuán fuera es? Me refiero. ¿Hasta qué punto fuera? Porque hay como distintos círculos concéntricos de lo que es más fuera, claro. O sea, lo entienden mejor en el Partido Popular que en el Partido Socialista. Claro, pero si voy que al fuera es al Partido Popular o a los medios de comunicación o a los poderes fácticos que le atienden mejor, me preocupa más. Y además creo que esos poderes fácticos se están equivocando, esos medios de comunicación muy centrados en la importancia de la investidura, el propio Partido Popular, porque la investidura es un cauce para el gobierno. Pero después de la investidura... Hay que gobernar. Hay que gobernar por lo menos algo. Y por lo tanto, si lo que se está planteando con todo este escenario de vamos a lograr la investidura, y eso es lo importante, y nos olvidamos por lo menos de los presupuestos, ni tan siquiera para esos estrategas del equilibrio... Rajoy ha dicho que la negociación pasa por 9 medidas concretas. Pero si el paso siguiente es que si en la estrategia dicen de momento le vamos a poner el candado al Partido Socialista para la investidura, y una vez que tengamos la investidura ya le echaremos otra vez el lazo para conseguir los presupuestos, si por el medio esos que quieren estabilidad y equilibrio constitucional se están cargando el papel fundamental que ha tenido el Partido Socialista, mal servicio hacen a ese equilibrio institucional y a ese orden constitucional en ese Estado. A ver, Ernesto. No, vamos a ver, yo entiendo perfectamente que a Gonzalo le duela muchísimo el Partido Socialista. A mí no me duele nada, porque es que esto se lo ha buscado durante mucho tiempo y lo sigue buscando. El nombramiento de Javier Fernández, al frente de la gestora, es un paso más hacia donde quiere ir el Partido Socialista, pues por lo menos los órganos dirigentes. Es decir, no empecemos aquí a dividir entre la militancia, el no sé qué, los otros, tal. La militancia un día los abandonará. Susana Díaz quería hacerse cargo del Partido Socialista, se ha hecho cargo del Partido Socialista, ha colocado a Javier Fernández. Por cierto, un señor que está en el entorno, que viene del entorno de casi todos los casos de corrupción que se produjeron en Asturias. Es decir, aquí sacamos mucho que sus papás se conocieron en un campo de concentración, que su abuelo fue fusilado, y nos callamos lo de que estuvo en lo de las ayudas a los mineros, en lo del puerto del Musel, que fue un pufo impresionante, que la Unión Europea ha ordenado que se devuelva el dinero. El señor Fernández, que está ahora y que lo entienden mejor fuera que dentro, es un señor ciertamente sospechoso, por lo menos como político asturiano. Y una cosa, mira, a mí es que esto de la abstención técnica, esto es una chafallada. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista, os lo digo en serio, es quitarse la careta, votar a Mariano Rajoy, y empezar otra vez de nuevo. Pero qué tontería es, pero qué se creen, que porque Javier Fernández diga, no, la abstención no es el apoyo. Yo voy a decir, pues no apoya, no apoya. ¿Tú crees que sería mejor que incluso un gobierno de coalición, que es lo que le llegó a proponer el Partido Popular? Mi futuro, yo como futurólogo ya sabes que soy un desastre, pero voy a hacer un vaticinio. Yo creo que lo mejor que le puede pasar, dilo en Madrid, al Partido Socialista es integrarse en el Partido Popular. De verdad, os fusionáis, PP, PSOE y vais... No, ya me contarás en qué fase estáis. Ya sabes lo que se dice aquí en Galicia, ¿no? PSOE, PP... PSOE, PP... ¿Cómo acababa la frase? Yo creo que... A ver, el análisis de... No, es muy certero y muy bien dado, pero bueno, yo creo que en todo caso... es cierto que hay unos cuadros directivos y unas élites que han hecho una operación que va en esa dirección,
pero también creo que es importante destacar que el Partido Socialista es más allá de una dirección concreta, una organización que representa a millones de votantes, menos de los que están, y que justamente creo que los votantes y los militantes es esa, la cuestión precisamente es esa, la repercusión que eso va a tener, que todos estos movimientos va a tener sobre la militancia, sobre los votantes y sobre la estructura de partidos, finalmente, ¿no, José Luis? Primero una cuestión de hermenéutica, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Fernández? Fernández quiso decir, y dijo, pero con otras palabras, dijo, le convengo más a los de fuera que a los de dentro, lo cual es verdad. Es decir, él ha planteado una operación que es muy interesante para todos menos para los suyos. Otra cosa es que ahí hay un grupo en ese todo que también les conviene porque están pensando en volver otra vez al modelo de alternancias con el Partido Popular. Pero solo le conviene a eso. Y así se entiende mucho mejor lo que quiso decir. Él creyó que, quitando del medio a Pedro Sánchez, se produciría inmediatamente una especie de catártica sobre todo el Partido Popular, sobre el Partido Socialista, y que todo sería fácil. Y como no se produjo, él tenía una alternativa, quiere decir, puesto que voy a tener que forzar la abstención, la fuerzo mañana por la mañana. Y por tanto, háganme ya las consultas, vayan con el tiempo que tengan que ir, hagan el tema tal. Pero no, ahora está esperando por Iceta, está esperando por el otro, está a ver si convence a la gente. Convocado el Comité Claro, Federal, porque ¿no? decíais, hay tantos días, decía Uxía. Bueno, pues, no, a ver, hay tantos días, pero desde el día 10 de octubre hasta el día 24 de octubre no va a suceder nada. ¿Qué estamos haciendo? Tiene que convencerse, Luis. Claro, estamos esperando por el barullo general del Partido Socialista. Y no es de recibo, que es lo que me producía el efecto, el cabreo cósmico de hoy, no es de recibo que 10 meses después, como si fuésemos contribuyentes de Hacienda, haciendo la cola el último día para entregar la declaración de la renta, todo el sistema español esté forzando los hábitos, las costumbres, la educación, los reglamentos, la figura del rey y todo para poder hacer una chapuza. Hombre, si hacen la chapuza, háganla con elegancia, convoquen hoy el Partido Socialista, denle la orden de una puñetera vez, hagan un gobierno de coalición y empiezan antes la regeneración, porque esto otro no puede funcionar. La careta. A ver, yo creo que el problema en el que estamos metidos hoy, utilizaba yo una metáfora que me salió así de repente y ahora la voy a intentar mejorar. Yo digo que es la diferencia, las investiduras hay dos tipos, como pintar un cuadro o hacer un puzzle. Pintar un cuadro, tú estás pintando una cosa que lleva algún tiempo, hay que tener una buena técnica y tal, hay que tener un proyecto de dónde se va a poner, para qué, qué representa, qué simboliza, esto va para la Iglesia del Carmen, lo que sea. Y en cambio el puzzle solo tiene como objetivo hacerlo. Generalmente ni siquiera se acaba, cuando ya se ve que se puede hacer las 1000 piezas, cuando están coloradas 950, uno ya ha perdido el interés porque ya ha terminado el hecho de hacerlo. Luego, además, una vez que está hecho, tú te das cuenta de que lo que representa allí es una horterada. Y además te das cuenta de que lo tienes que quitar porque la mesa que te han dejado para hacerla, hay que cenar en ella, hay que tal, y ahí viene la fiesta y hay que utilizar la mesa y hay que deshacer el puzzle. Y esto es lo que estamos haciendo. Tú lees ahora mismo la prensa de Madrid y todo el momento actual está presentado como un puzzle. Joder, estamos aquí con 1000 piezas y nos van a salir. Te va a salir un puzzle, te va a salir una atrapallada. El dibujo que tiene dentro es terrorífico y lo que viene después es quitarlo para volverlo a hacer otra vez. Y yo creo que estamos destrozando no solamente al Partido Socialista en esta maniobra, sino que vamos a destrozar al Partido Popular en lo que viene después. Y por tanto, yo creo que estamos ante dos alternativas, fijaros bien. O ir ahora a unas elecciones, o si no, iremos dentro de un año aproximadamente, y dentro de un año estará tan destrozado el Partido Popular que el resultado será la vuelta a diciembre, al 20 de diciembre del año 15. Es decir, volveremos a tener un reparto del voto entre todos los partidos y volveremos a tener otra, ¿cómo se llama esto? Otro bloqueo. Otro bloqueo. Y, desde luego, en ese año no se habrá reformado ninguna cosa, no se habrá tocado ni el reglamento del Congreso, ni los plazos, ni nada, porque no hay ningún consenso, ninguno, para hacerlo. Solo hay uno, que es
Rivera, que está de acuerdo con todos, pero ninguno está de acuerdo con él. Probablemente entonces, también, si eso sucede en otras elecciones dentro de un año, a lo mejor Rivera empieza a tener otro papel distinto, porque yo creo que es el que está acusando más desgaste en todo, esto. Rivera sí se va ya de funcionario al Ayuntamiento de Badalona. Luca. Sí, no papel que lle queda a Rivera coincidimos plenamente. Eu creo que son clarividentes as palabras de Javier Fernández, enténdeno moito mellor no Partido Popular que no Partido Socialista, claro que sí, igual que as fotos de onte que nos deixa para o recordo o bon entendemento entre a cúpula do Partido Socialista e a cúpula do Partido Popular, os votantes socialistas non o entenden. Que falas dese selfie, non me extraña, sí, ese maravilloso selfie, eu tiven que ver varias veces a foto para cerciorarme de que non era un montaxe, porque me costaba creer o descaro co que Susana Díaz se fotografiaba coa xente do Partido Popular. Respecto á situación, eu creo que non haxa terceiras eleccións é unha boa noticia, que o goberno de Rajoy é unha noticia pésima, porque aquí sí que creo que perdamos a inocencia. Non vai haber terceiras eleccións. Agora falase de abstención técnica e a época dos eufemismos, abstención técnica, non, abstención dramática, porque o que trae esta abstención é o goberno do Partido Popular, o goberno do partido máis corrupto da historia da democracia e o goberno que deixa un país máis desigual que nunca. Javier Fernández dice que hai que convivir coa decepción. Pois claro, será por eso, que no Partido Popular o entenden ben e no Partido Socialista non o entenden ben e a cidadanía, dende logo, non o entendemos. Eles van a apoiar un goberno do Partido Popular e teremos que ser outros os que, dende outros lugares, construamos unha alternativa para este país, porque efectivamente gobernarán, vamos a ver por canto tempo. Bueno, o da legislatura cativa creo que tamén está todo o mundo de acordo, que no caso de que se produza non vai a ser unha legislatura de 4 anos, no caso de que se produza esa abstención que permita acceder ao goberno a Mariano Rajoy. Luca tiene moi claro que non va a haber elecciones, veremos... Cuidado, que Mariano coge el marca y el puro, se sienta en... Moncloa y no lo movemos de allí, ¿eh? Yo creo que es cierto que él va a coger el puro y el marca y ya sentarse allí, pero para ello utilizará la convocatoria de elecciones cuando le convenga, porque 4 años, es decir, de aprobación de presupuesto durante 4 años, con mucha geometría variable que hagan. Yo haría una reflexión, esto desde luego es una situación muy compleja, en la cual el Partido Socialista se ha puesto, es decir, si hasta hace poco se decía que era el que tenía la responsabilidad y se podía dudar porque la responsabilidad podía pasarse hacia otros lugares, que permitieron, por ejemplo, formar la mesa del Parlamento, en este momento el Partido Socialista se ha puesto en el centro de la figura de tomar la decisión. Ahora bien, es cierto que aquí las responsabilidades son muy complejas en este momento y lo van a seguir siendo, porque, como dice José Luis, no va a haber cambios del sistema ni de las reglas de juego. Y de forma todo el escenario que va a tener el futuro del sistema político español es que o se logran acuerdos entre distintas fuerzas y distintas vías para sacar, o cuando se vuelvan a repetir las elecciones, o hay una mayoría absoluta, que es a lo que el PP va a intentar jugar, o si no, vamos mal aviados, porque claro, si al final el Partido Socialista no es capaz de llegar a acuerdos con Podemos, o con Ciudadanos, o con los tres a la vez, como se ha planteado, que nos puede gustar más o menos, o como cuando tuvo la investidura Pedro Sánchez con Ciudadanos y votó en contra Podemos, y también permitió al final llegar a esta situación. Quiero decir que o todos cambiamos el escenario, o Rajoy va a jugar a ver cuando convoca las elecciones para sacar mayoría absoluta, pero podemos estar en un nuevo ciclo de inestabilidad, que es lo que aquí hemos planteado muchas veces, de un cambio de etapa en el sistema político español que nos lleve a una situación muy compleja de forma permanente y endémica para formar gobiernos con acuerdos. Bueno, dejadme porque estamos a 13 de octubre, sabemos que ayer fue 12 de octubre, consecuentemente, Día de la Hispanidad, bueno, oficialmente creo que no se llama Día de la Hispanidad, Día Nacional de España, Día Nacional de España, con el consiguiente desfile en Madrid, y un día del que también, por cierto, habla José Luis Barreiro en su columna de hoy, en su artículo de hoy, era también un motivo de cabreo añadido, un poco la reacción que se ha provocado en esto que se llama nueva política, su relación con esta jornada de celebración de la patria española, y queríamos recuperar un poco todo esto que ha pasado. Pablo Carballo, buenas noches. Antes de nada hay que ser educados. Has estado recopilando un poco qué sucedió, el día más cuestionado probablemente de los últimos años, como consecuencia de esa nueva visión que han incorporado no solamente los partidos nacionalistas, que lo tienen desde hace tiempo, sino todo el entorno de Unidos Podemos y de lo que se denominan confluencias. Por resumirlo, allí estaban Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Los nacionalistas ya no acuden habitualmente y esta vez estaba la novedad de Unidos Podemos. Izquierda Unida tampoco lo solía hacer y Podemos tampoco lo ha hecho. Además, con esa doble vertiente. Bueno, a los nacionalistas ya una celebración patriótica de España ya digamos que no les gusta de por sí. Y hay que añadir el argumento incluido por Podemos, que es si es o no la fecha apropiada el 12 de octubre para celebrar algo en España. Quizá por ello, bueno, de lo visto ayer, de las imágenes que ayer veíamos,
se ha apuntado tanto a las presencias como a las ausencias. Como digo, los nacionalistas ya tienen costumbre de faltar, también los representantes de Izquierda Unida, que por cierto registraban una iniciativa para suprimir ese desfile militar, y sí lo es, por ser el primero, el de Podemos, que tiene representación en el Congreso. Ninguno de sus representantes ha dado cita allí. Hoy lo justificaba así su secretario general, Pablo Iglesias. A mí me gustaría que el día de la fiesta nacional en España fuera el 15M, o que fuera el 2 de mayo, o que fuera el 14 de abril, pero que se nos diga que el 12 de octubre, que por cierto es una cosa que se regula legalmente por primera vez en 1958, el día en el que se descubre América, que por cierto muchos reivindican aquello como un encuentro de culturas. Encuentro de culturas no, invasión y colonización. A mí que abra el Ayuntamiento de Badalona no me parece mal, y me parece de chiste que al tiempo que se dice que abra el Corte Inglés, que hace mucho daño a muchos trabajadores de pequeños comercios que no pueden abrir, el problema en España sea que abra... Claro, eso le preocupa mucho a usted. Que un ayuntamiento diga, mire, es que yo el 12 quiero abrir, a mí eso no me parece mal. A lo mejor es ilegal, y si es ilegal a lo mejor les condenan. Bueno, eso lo tendrán que decir los jueces. De momento, el Ayuntamiento de Badalona, al que hacía referencia Pablo Iglesias, está acusado ahora de desobediencia por abrir ayer sus puertas en contra de una resolución judicial tras la denuncia del Partido Popular en esa localidad, en Badalona. Este era el momento en el que abría las puertas un ayuntamiento que está gobernado por En Comú Podem, presentado en coalición con la CUP, pero con el apoyo de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña, que ya se ha replanteado hoy el apoyo a la alcaldesa, que por cierto no estaba ayer presente, estaba de viaje en Latinoamérica. Y con este absoluto respeto, que hay días mucho mejores para celebrar el sentimiento nacional español, ¿no? Por la connotación que tiene en relación a valores de colonialismo, del Día de la Raza. Mucha gente que se siente española tampoco se siente cómoda con los valores que ensalzan el 12 de octubre. Aparte de significar una ofensa para la fiesta nacional de España y los millones de catalanes y de españoles en general, afirmar que es un genocidio cultural solo se puede afirmar desde la mayor de las ignorancias o indigencias culturales. Bueno, muchas miradas puestas en Badalona, pero lo cierto es que hay más de 40 ayuntamientos en Cataluña que también han abierto sus puertas el 12 de octubre, entre ellos, por cierto, el de Sabadell. La mayoría pequeños municipios, regidos todos ellos por Esquerra Republicana o la CUP. Y no solo sucede en Cataluña, de hecho, Hernani, en Guipúzcoa, gobernada por Bildu, es el ayuntamiento de España que más años lleva abriendo el 12 de octubre, más de una década. Las delegaciones del Gobierno, tanto en Cataluña como en el País Vasco, no han denunciado ninguno de estos casos que se vienen también reproduciendo en los últimos años. Bueno, y aquí en Galicia también los diputados y responsables de En Marea y del BNG se han desmarcado de la celebración de ayer, del 12 de octubre. Esto escribía en su cuenta de Twitter Gómez Reino, uno de los diputados de En Marea: Día de la Raza, nada que celebrar. El diputado, que compartía también versión con su portavoz, Alexandra Fernández, reconocía haber desestimado la invitación al desfile y mostraba así su disconformidad. Declinamos asistir a esta data porque, dende logo, nos non compartimos os principios que se queren celebrar hoxe. Ten as raíces hundidas na masacre aos indígenas, co Día da Raza, o Día da Hispanidade, con unha data que non será ningún tipo de empatía e que, dende logo, habería que modificar. Y también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se pronunciaba de esta forma en su cuenta de Twitter: 12 de outubro é un mix de exaltación militar e nostalgia do imperialismo español. Como galega síntome lonxe deses rancios valores, escribía la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego. Bueno, hay una curiosidad, porque el 12 de octubre, además de ser el Día Nacional de España, es la Virgen del Pilar, yendo a la cuestión religiosa, que a su vez es patrona de la Guardia Civil, con lo que ha habido muchos desfiles, homenajes a lo largo de España, con la Guardia Civil, la Benemérita, como protagonista. Aquí en Galicia uno de los principales ha estado en A Coruña, digo como curiosidad, homenaje también protagonizado por el Ejército, ya saben que es un cuerpo militar, en el cuartel de Lonzas, y allí sí estuvo el alcalde de A Coruña, de la Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, junto al delegado del Gobierno y al consellero Rei Varela, una ceremonia en la que se condecoraba a 62 efectivos de la Guardia Civil. En torno a este 12 de octubre, cuestionado ya no solo por los nacionalistas, que vienen haciéndolo históricamente, sino por todos esos representantes de la denominada nueva política, que consideran que a lo mejor no es el día más adecuado en convertir el 12 de octubre en una exaltación de algo que ellos consideran que tiene que ser revisado como un hecho positivo. Voy a empezar por ti, Luca. Hay que revisar
isto da Festa Nacional de España o 12 de outubro e por qué? Bueno, eu creo que precisamente que estamos falando desto é o exemplo de que tiñamos razón non acudindo ao desfile militar, porque se abriu un debate necesario acerca do que supón esta data no conxunto do Estado. Na miña opinión, efectivamente, o 12 de outubro representa uns valores moi pouco gratificantes, non é unha data que une, sino que xenera moita desafección. Un desfile militar, a cuestión da Virxe do Pilar sona algo que ten pouco que ver cos valores que nos deberían facer sentir orgullosos como españois ou como españolas e, polo tanto, deberíamos buscar unha data de maior consenso. A mí o que me fai máis gracia deste día é que todo o mundo saca bandeiras e enarbola un patriotismo de pacotilla, o sea, todos son moi españois, moito españois, mentas levaban as súas contas a Suiza. Ernesto, hai que revisar? Sí, sí, hay que revisarlo, naturalmente hay que revisarlo. Por lo visto, no es la mejor fecha. Es cierto que Cristóbal Colón descubrió América el día 12 y el expolio empezó el día 13, que es de lo que nos olvidamos, y los que fueron después también expoliaron. Yo creo que deberíamos de ver la historia. Nosotros no somos responsables de lo que ocurrió en América. Y por lo tanto no tenemos por qué taparla. Yo no tengo por qué defender a Cristóbal Colón si hizo lo que hizo o los exploradores hicieron lo que hicieron. Entonces yo creo que no es la fecha. Venía ayer publicado un reportaje sobre cómo entienden la fecha en todos los países de América. Es que pasan absolutamente de la tontería esta nuestra y tal. Pero mira, lo que se ha convertido en la fecha del 12 de octubre, que a mí es lo que me preocupa, son unos señores distribuyendo títulos de patriotismo. Claro, es que estamos hablando de dos cosas que Claro, están confluyendo. Claro, una es cuestionar el 12 de octubre como fecha y otra, todo el entorno nacionalista diciendo que esa patria que se celebra no los identifica. Se cuestiona el 12 de octubre por dos cuestiones. Primero, por dos causas. Primero, porque el papel de los exploradores fue el que fue, están los libros de historia ahí, y yo no tengo culpa ninguna, y lo asumo, y lo siento mucho, pero es el que fue. Y no vengamos ahora diciendo que fuimos allí a descubrirlos y a ponerlos sobre el mundo. No, fuimos a lo que fuimos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, en ese afán de que todos somos nos sentimos muy orgullosos de nuestros exploradores y de nuestros conquistadores, les llamamos, yo cuando estudié le llamaba conquistador, ahora después claro, o sea, era una conquista pura y dura. Pues entonces hemos unido la cosa y nos dan unos títulos de patriotas, como decía Luca, unos señores que 364 días al año se pasan cobrando sobresueldos, robando, cerrando empresas, haciendo reformas laborales, poniendo a la gente en la calle, y después llega... Hay gente que no hace eso y que está de acuerdo en términos globales, Fernanda. Me estás entendiendo, me estás entendiendo muy bien. El día del 12 de octubre se cogen un paraguas con la bandera de España y dicen, ¿tú vienes? No. Antipatriota. ¿Pero de qué estamos hablando en este país? ¿De qué estamos hablando? ¿Pero hay un problema con la identificación de patria en España? Yo creo que sí. Yo creo que hay un problema de identificación de patria que se está agudizando cada vez más. ¿Es así, José Luis? ¿Hay un problema con la identificación de qué patria nos sentimos los españoles, o algunos españoles, o los gallegos, o los catalanes? Los españoles hemos convertido el hecho de la existencia de la nación y de la patria, ¿no? En dos versiones del mismo asunto, en el primer argumento político. Y por tanto, la primera división política que hay en España es los que creen que España existe y los que creen que España es un invento de Don Pelayo o de Cristóbal Colón, ¿no? Y por tanto, por cierto, en los dos casos, qué malos eran, porque para Don Pelayo era mejor que se quedasen los árabes y Cristóbal Colón era mejor que no fuese o que fuese en nombre de otra bandera, ¿no? Entonces, el problema que representamos ahí es que no hay ninguna posibilidad en España de hacer un día nacional. ¿Por qué? Porque una parte importante del sistema está basado en no reconocer la existencia del país y en utilizar eso como argumento de reivindicación y como argumento de pelea política. Los catalanes... Pero a lo mejor se puede buscar un encaje distinto. No se puede buscar porque se quiere negar que exista un elemento de aceptación común sobre el que todo el mundo tiene que tener un básico consenso. El ex GEMAT fichado por Podemos decía que había incluso una propuesta por parte del Ejército de replantear de alguna manera el desfile. No sé por qué hay que hacer el desfile. No sé por qué hay que hacer el desfile. Reconozcamos lo miré yo el otro día y parece ser que era precisamente por eso, Jesús Luis, para tratar de
para hacer desaparecer el desfile de la Victoria y para reinventarse un día de la patria. En todo caso, yo creo que el problema es de fondo. No hay un montón de gente que no tiene ninguna intención de reconocer un símbolo común, ni la existencia, ni el proceso histórico que nos traje hasta aquí. La selección española de fútbol. Y además recordemos cuando España ganó el Mundial de Fútbol, cosas que sucedieron que nunca habían sucedido. Yo no estaría en desacuerdo en poner el día de San Isidro como fiesta nacional como quiere Pablo Iglesias. 15 de mayo, pero no sé por qué tiene que ser San Isidro. No porque sea San Isidro, no porque sea el 15M, sino porque es el día de San Isidro. Pero entonces será su patria, no será la mía, claro. Es que entonces ya estamos en el problema. Yo creí que era San Isidro, entonces le veía una cierta Tú por San Isidro tragas, pero por el 15M... A ver, yo trago por cualquier santo, ¿verdad? Pero no trago por el 15M como día de la fiesta nacional, ni por los toros como día de la fiesta nacional. Y por tanto yo creo que ese problema lo tenemos de una manera extraordinariamente grave. Tampoco vale la pena en esta generación, como no ha valido en las anteriores, hacer una reflexión seria lo que ha sido el proceso y el papel histórico de España en toda su existencia, desde los celtas o desde los vacceos, ¿verdad?, hasta aquí, los cántabros, hasta aquí. ¿Por qué? Porque siendo una de las historias más grandiosas que hay, nosotros hemos decidido que es una puñetera porquería y que hay que tirarla al cesto de la basura y reemprenderla ahora desde cero. Y cuando uno se pone así y no es capaz de entender lo que le entiende a los vecinos, no es capaz de entender los contextos históricos que le entiende a los vecinos, pues no hay nada que hacer. El tercer elemento es que de la conquista de América no voy a decir más que 3 cosas, ¿verdad? Pero las 3 cosas son enunciadas que hay que hacer. En primer lugar, en el periodo de la conquista de América se inicia todo lo que hay de modernidad en la defensa de las minorías, todas las leyes de Indias y todos los Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, se inicia ahí. No hay nadie que lo hubiese hecho antes y tardaron mucho en hacerlo después. En esa misma etapa se está iniciando el derecho internacional en la Escuela de Salamanca, en el padre pero hay una interpretación aquí. Tú tuviste ocasión de debatir con Ramón Gosfrogel, que tiene una visión muy concreta de cómo después se... Lo que estoy diciendo es que no voy a intentar convencer a nadie, solo quiero decir que, en primer lugar, esa parte. En segundo lugar, que solo quedan indios donde dominó España, no quedan indios ni en el occidente americano, quedan en el oriente porque fue colonizado por España, pero no quedan indios en occidente, ni quedan en ninguna otra parte. Y en tercer lugar, que sobre la cultura de occidente han nacido 2 civilizaciones. No, han nacido muchas culturas, la francesa, la alemana, etc. Pero han nacido 2 civilizaciones, la inglesa y la española, que son 2 mundos con universos de creencias, con universos con cosmogonías distintas, pero universales las 2, con sus lenguas, sus leyes. Y por tanto, si la gente no quiere hablar de eso, que no hable, ¿no? Y por tanto, pero yo digo, yo no estoy de acuerdo con esta autodestrucción del sistema. De todas maneras, algo se está haciendo mal. Cuando en lugar de resolverse cada día se ha hecho todo muy mal porque todo esto viene desde hace tiempo. Claro, y hay un pequeño problema. Y en tercer lugar, yo cuando se pensó en hacer la fiesta del 12 de octubre, que no lo era, porque la fiesta de octubre nunca había sido fiesta nacional, porque era un día de fiesta, pero era un día de fiesta también en cierto sentido, pero no era la fiesta nacional. Por cierto, el Día de la Raza ya solo lo utilizas tú, porque el Día de la Raza se llamaba así antes de la República y en la República. No se volvió a llamar así más que los nostálgicos, porque los demás siempre le han llamado el Día de la Hispanidad, que es como se instituyó. Hay ironía en la utilización de ese nombre. Pero hay una ironía falsa, porque el día del Pilar como fiesta se instituyó sobre el Día de la Hispanidad, no sobre el Día de la Raza. Pero ya había sido previamente el Día de la Raza. No, pero lo había sido por ellos, ¿verdad? Por ellos. Bueno, pero que a lo mejor era una fecha un poco contaminada por... A ver, yo cuando empezó aquello, me atreví un día a sugerir una cosa que ahora no sugiero, pero no porque creía que estaba equivocada, sino porque creo que no hay base en España para hacer ninguna cosa. Es decir, en España lo que tenemos muy claro es que España no existe. Y hay un montón de partidos que tienen clarísimo que quieren gobernar lo que no existe y que no tienen ningún sentido de unidad ni de común en nada y que cada uno va a lo suyo.
Bueno, pues la fiesta nacional podría ser lo de cada uno a lo suyo. Pero yo propuse una que creo que es cuando se hable la nación contemporánea, que es el 2 de mayo. Bueno, el 2 de mayo es otra de las propuestas que está encima de la mesa por parte del entorno de Podemos. Siempre está. 15 de febrero, por ejemplo, 15 de febrero. ¿Qué es el 15 de febrero? Mi cumpleaños. No, pero yo propongo el 2 de mayo. A ver, yo propongo el 2 de mayo, pero hay una razón. El 2 de mayo es el único momento en la España moderna, llamándole moderna a lo que viene desde Alfonso X el Sabio para acá, es el único momento en que espontáneamente, autoorganizadamente, el conjunto de los pueblos de España, sin ninguna excepción, y desde luego sin ser dirigidos por ninguna élite y solo por 4 militares que quedaron allí en el tal. El 15M un poco. No, es lo contrario, es el 15M vuelto al revés. Bueno, pero el 15M es que lo estabas narrando y lo estaba viendo, lo estaba viendo. No, porque el 15M sucedió en la plaza en la plaza D y en Coruña sí, hombre, el 15M. No participamos todos. Yo no sí, a ver, en cambio no se conoce nadie que no participase en la guerra de la independencia. Déjame apuntar una cosa, José Luis, mira, respecto a... Dicho lo cual, te he terminado. Es decir, yo no por mí que no haya desfiles, que no haya fiestas y que no haya nada. Pero si este país ha querido quiere autodestruirse y gobernar un país que no existe, yo no me apunto a esa idea. Hay una frase que tú conoces mucho mejor que yo, que para eso... Igual no. No, sí, que la conoces. La historia la escriben siempre los vencedores. La historia de las conquistas de América, a esas a las que tú te referías, está escrita por los vencedores. No hemos escuchado, que no estoy diciendo, que no estoy diciendo que yo no sea ni pro Colón ni pra Colón, me da exactamente igual. Pero quiero decir que la historia la escriben los vencedores y las crónicas que tenemos son las crónicas de los vencedores. Y aún así, las crónicas de los vencedores, desde luego, yo personalmente creo que no es para hacer una fiesta y deberíamos de buscar otra fecha. A ver, porque además, déjame que te diga una cosa. La crónica, la historia de lo que estamos hablando la escribieron los ingleses, a su medida. Con los testimonios de los vencedores, porque los perdedores no dieron testimonios. Hoy se ha muerto el premio Nobel italiano, Dario Fo, que estaba trabajando en un libro que él decía... Sobre Juana la Loca. No, pero él no estaba trabajando en el fondo sobre Juana la Loca, sino sobre una costumbre española que él identifica también con la italiana, que consiste en coger todos los grandes momentos históricos y escarallarlos vivos. Que no quede nada de todo eso, convertirlos en cenizas. Está bien, hombre. No, está muy bien, por eso yo no me opongo. No darse importancia, yo lo único que quiero es decir es que virtud. solo quiero decir una cosa humildemente. O sea, tú echas un poco de menos de chauvinismo. No, ¿qué va? No. Yo lo que quiero decir es que a mí que me excluyan de esta renovación universal. Yo ya soy mayor y no quiero ser moderno. Yo me daría por satisfecho si retiras, aquí delante de todo el mundo, la fecha del 2 de mayo y me apoyas en la del 15 de febrero. A ver, Gonzalo. A ver, yo si estamos de acuerdo, si hay acuerdo en España, yo celebraré el 15 de febrero con devoción. ¿Qué santo no soy amigo es? de fiestas ¿Qué y nada. santo es el 15 de febrero? A lo mejor descubrimos que tiene bastante sentido. Si fuese el 15 de enero lo sabía. Claro, de febrero no. A ver, Gonzalo, que no te has pronunciado. Hay que revisar los símbolos para que encontrar un acomodo. Mira, yo voy a empezar por algo tan poco analítico como contar mi experiencia del día 12. Pues ha sido un día festivo. Y ni me he sentido, sinceramente, y creo que esto además es común a la inmensa mayoría de la población en España. Ni la población se siente exultante por el Día de la Fiesta Nacional, ni se siente ultrajada. No había manifestaciones por la calle protestando, pero bueno, quiero decir que no, hay un debate. Si no estoy negando que el debate hay que hacer, pero quiero decir también darle la dimensión de hasta qué punto esta es una dimensión de un debate que está cubriendo a millones de españoles que el día 12 se sienten ultrajados porque creen que el modelo de lo que supone el Día de la Raza o el Día de la Nación o el Día del Pilar, pues que es un modelo conservador de otra época que hay que echarlo abajo, ni a los que están encantados de ir a ver el desfile de la Cabra y de la Legión por Madrid. Esa es poco analítico, ya lo reconozco, pero ese es mi punto de vista. Y creo que probablemente la inmensa mayoría de los ciudadanos en España está en ese escenario
demás. No quiere decir que el que no se manifieste es una mayor opinión, que no haya que hacer un análisis de las cuestiones, ¿no? Hombre, si desde luego, claro, hacemos una visión simplista que intenta plantear pues, que esto supone a intentar llamar la atención sobre el colonialismo que hizo España sobre América y los genocidios y demás, pues esa versión evidentemente nos dice que esta fecha hay que tacharla del mapa. Evidentemente, si lo que intentamos plantear es que la alternativa es plantear el 15M, pues también estamos buenos, porque si cada uno plantea en función de buscar un consenso, yo creo que el país no Pero está no hay ahora... un problema con los símbolos en Bueno, este claro país. que hay un problema con los símbolos. Claro, porque Déjame decirte hemos hablado dos aquí muchas cosas. veces del problema que hay con la bandera, Mira, el problema que hay con el himno. voy a eso, una reflexión de fondo. Es decir, yo creo que es evidente que el modelo de colonialismo que hizo España en América es un modelo de colonialismo depredador. Y de hecho, cuando explicamos o intentamos analizar los modelos institucionales de desarrollo económico y político en América, pues no hay que más que ver que donde colonizó España se hizo Latinoamérica y siguió el subdesarrollo durante siglos, y donde llegó el modelo de colonialismo anglosajón y llegó al norte tal, y en 2 siglos cogió un territorio llano, lo empezó y con la conquista del oeste hizo una primera potencia mundial. Algo hay de patrones de desarrollo, de orden y de desorden. ¿Pero puedes decir cuál? Sí, los podemos explicar. Consiste en coger la población europea y trasplantarla a los Estados Unidos, la cultura también, y eliminar todo lo demás. No, es una visión equivocada. A ver. Supone integrar un modelo de desarrollo propio en el territorio que establece marcos institucionales propios, derechos de propiedad propios, derechos políticos propios, y no simplemente los pobladores de América? ¿Dónde están? Espera. ¿Dónde están los indios? ¿Dónde están los indígenas? Los pobladores que había en América, los precolombinos. No, la cuestión es generar un modelo que es coger oro y traérselo a España, y para ello liquidar colonias y civilizaciones de las más desarrolladas que hubo en distintos lugares de Latinoamérica. Otro modelo distinto que tú me dices es suplementar una cuestión, es llegar a hacer colonias en el territorio que se asientan, y evidentemente con un modelo que llega de la cultura occidental, pero se implementa en el territorio y no llega a depredar, llega a crear. Bueno, pero de política, a los indígenas. Pero genera... Pero tú coges la población que había en América del Norte, coge la población América del Norte que había en el siglo XVIII, cógela en el siglo XX y ves como donde había poblaciones indígenas, que no digo evidentemente que no hubieran sido arrasadas, como los hicieron los imperios españoles o portugueses, arrasando todo, a los incas, a todo. Menos los ingleses, por lo que parece. No, los ingleses lo que hicieron fue lograr en esa parte del territorio un modelo de desarrollo que logró un modelo político y económico de desarrollo mucho más importante que el que se logró en otras partes. Pero es un debate... Logró Nueva Inglaterra. La diferencia es entre la inestabilidad absoluta de América Latina y el orden. No digo que no estoy yo potenciando, pero podríamos echar horas. Revísate eso. Yo creo que está... Es decir, hay mucho debate... Porque esto no te pueden dar la razón, claro. No pido que me quiten la razón. No, que ninguno de los que no le da la razón a Fernández Díaz ayer te la da, tío. Pero sí me falta que me la den. Lo único que te estoy diciendo es lo que... A ver, esto podríamos... Dices que lo explique, lo podría explicar en horas, pero no se trata de hacerlo aquí. Lo que quiero decir es que el modelo de colonialismo que hizo España en todas sus colonias no es un modelo para sentir el orgullo de nada. No digo que... Es decir, ni lo es tampoco el otro, pero el otro permitió un patrón de crecimiento muy distinto que el que logró España en el lugar en el que llegó. A ver, me faltaba Luca. No, pero tengo que decir una cuestión más. Vale. Esta es una reflexión sobre la América. Sobre la cuestión de las fechas. Yo coincido en que el buscar símbolos en lo que es la fiesta de la nación. Claro, es que el propio concepto de nación es un concepto cuestionado. La fiesta nacional, pues claro, hay buena parte de la población, sobre todo en algunas comunidades, en algunas zonas del territorio, que no entienden la nación española, que tampoco quieren entender una idea de una multinacionalidad, un multiculturalismo dentro de la nación. Ahí hay muchos términos de cómo plantearlo. Lo que yo tengo claro en este momento es esta cuestión es una cuestión que no supone una cuestión prioritaria en la agenda política del país, y creo que si hubiese un consenso para cambiar la fecha yo no tendría ningún problema, pero creo que todo lo que está planteando no es una cuestión prioritaria, no supone Gonzalo, más que un pero estamos cada día que pasa un elemento de confrontación con esto más presente, un elemento de confrontación entre extremos, entre el extremista que se siente, entre extremos, pero no extremistas, pero sí entre extremos, entre el que se siente feliz y pone la bandera de España porque el día 12 somos más que nadie, y el que dice esto es lo peor del mundo. Es decir, yo creo que lo que tenemos que buscar lugares de consenso, y creo que en la prioridad del país, creo que en este momento lo que toca es... Insisto, esto es una anécdota cuando... Sí, pero si no estoy quitando importancia del debate, estoy contestando a los actores. Lo que sucede en Cataluña tiene que ver con esto también. Claro, pero es lo que quiero decir, es decir, tiene que ver con Cataluña. Lo que quiero decir es que no hay un consenso para dejar las cosas mejores intentando cambiar el de 12, porque al final vas a generar una crispación y una quiebra sin lograr un consenso mayor. El 15M a José Luis le vale. ¿Quién levantó la estatua mayor del mundo a Cristóbal Colón?
¿Quién levantó la estatua mayor del mundo a Cristóbal Colón? No sé, los catalanes me vas a decir. Exactamente, no, claro. Supongo, no, nunca lo había pensado, pero ahora se me ocurrió. Es verdad. Y la levantaron por contribución universal de los barceloneses. Lo cual quiere decir que hubo un momento ¿En qué año? Hace unos 100 años aproximadamente. Yo ahora mismo no recuerdo, pero creo que es del 1880 o por ahí. No sé. 1890 por ahí. O sea, que las cosas cambiaron. Es decir, ahora estamos en postureo general. Yo, de todas maneras, estaría de acuerdo con celebrar la fiesta del barullo general, siempre y cuando estemos de acuerdo en una cosa para celebrar, que no tenemos una. Porque insisto, el nombre me vale. La selección española de fútbol. O sea, ya nos hemos olvidado de qué pasó el día que ganó la selección mundial. Las venas abiertas de América Latina, te lo recomiendo. A ver, bueno, ya lo conocerá, las venas abiertas de América Latina. Hombre, no, mucho antes que Galeano. La historia estaba escrita antes de Galeano. Claro, por eso. Pero Galeano lo que hace es recoger testimonio. Mucho antes. Estou segura que se fixéramos unha festa que reivindicara a xente, aí estaríamos de acordo, porque o que fai grande este país, o que fai grande este Estado é a xente que sai a traballar todos os días para sacarlo adiante. Dito cal, non me sinto capacitada para ver si me gusta máis o modelo colonial español ou inglés. 25 millóns de persoas faleceron en ambas, un 95% de perda da poboación, creo que se nos estaba indo un pouco o tema. O caso é que esta mesa demostra como de necesario ter o debate. Creo que o debate, sin ser un tema prioritario na xenda política nin social, que aí estou de acordo con Gonzalo, sí que apunta o que é un problema o que temos que dar resposta, que é o recoñecemento da realidade plurinacional española, que é o que está detrás de todo este debate. Si buscáramos unha festa que recoñecera a unidade na diversidade, seguramente evitaríamos moitos destes problemas. Pero las fechas que se proponen, ya ves, el propio Pablo Iglesias se lleva el riego a su sardina. Pablo Iglesias y Jesús Varela están de acuerdo con el 2 de mayo. Ya es una también lo llevas a tu sardina. Pero a mí me parece una propuesta o 25. Porque no tiene enemigos. Efectivamente. Yo lo que creo que es importante es celebrar algo. Cualquier cosa y con cualquier nombre. Pero celebrar algo. El día de la celebración. Y a mí me vale el día del barullo general, el día de la cerveza, lo que sea. Pero celebrar algo. Y nosotros hemos decidido que hay, por cierto, una parte pequeña, porque aquí parece el barullo, ¿verdad? Ayer estaban representando a la nación en los actos oficiales, había 254 diputados y enfrente había 96. Hay que tener en cuenta. Pero no es una cifra menor. No, pero es que si no aparece que... Porque cada año hay uno más. No, si no aparece que... O sea, esto va subiendo en lugar de bajando. Luca, a ver, espera, que querías decir algo, Luca. Si, non sei para que nos complicamos tanto, que o 25 de xullo aquí suscita todas as simpatías. Yo pensé, pero se habría problemas. Se habría problemas con Santiago Matamoros. No, para pero xa hubo ese problema. Aquí no Santiago xa era patrón de España y ahora creo que ya no lo es. Sí, no lo sé, pero no se celebra, desde luego, ya no tiene festivo. Vamos a hacer una... No, patrón de España... Yo creo que ya no se celebra, que ya está solo en las comunidades que lo tienen, que son, por cierto, muchas, porque lo tienen por otra vía, pero como fiesta política ya no. Claro, que falaba da patria galega. Vamos a hacer la última pausa publicitaria del programa, enseguida regresamos y simplemente vamos a deslizar un apunte con ese personaje que nos tiene a todos fascinados y que se llama Donald Trump. Será a la vuelta.